más vas hacia arriba. Entre más vas hacia adentro, más se expande el exterior. Entre más te adentras y profundizas en lo real, más te das cuenta de todo lo que es irreal al mismo tiempo. Te ensanchas, pues. Tocas esa base y así como es, justamente, va hacia adentro lo que vamos a ir haciendo en estos cursos. Todas estas sesiones están basadas en un texto que se llama El esoterismo de la metafísica, que hoy por hoy se encuentra en un texto que se llama El esoterismo integral, que es un librito verde en el cual pues estamos llevando todo el sentido de las charlas y de las actividades, que todo el seguimiento de lo que vamos a ir trabajando por acá. Pero entonces, el asunto es así. Solamente hay dos cuestiones por las que ustedes están aquí. Solamente hay dos actividades o dos cualidades por las que ustedes se encuentran el día de hoy en esta actividad. Uno es el amor. Y el segundo es el estudio. Si tienen mucho amor, pues les hace falta estudiar más. Y si están aquí por estudio, porque tienen sus niveles completos, porque tienen todos sus textos pues al día y han puesto todo eso, hay que desarrollar el amor también de la mano. Esos son los dos únicos requisitos que se tienen para este grupo. Hay muchas personas que quisieran estar en estos grupos, pero su momento les llegará más adelante. Por lo mientras estamos los que somos y somos los que estamos. Y el primer punto y el punto inicial de todo esto es el amor. Si tenemos amor, lo que nos falta es estudiar, ponernos al día con todas las sesiones del ciclo básico de metafísica, porque eso conforme vayamos escalando en los siguientes niveles de estudio, se va a requerir bastante conocimiento. Entonces, es por eso que estamos procediendo de este modo con los grupos de estudiantes del esoterismo. Es para aquellos que desean las más profundas, serias y formales enseñanzas con tendencia exclusivamente hacia el interior. Esto que puede ocurrir en cada uno de nosotros a través de los estudios del esoterismo es muy grande, porque es el eslabón perdido que nos toca para evolucionar al siguiente nivel que existe en el eslabón de la evolución. El siguiente nivel del eslabón de la evolución es la vida en el alma, la vida en el cuerpo búdico, la vida en el siguiente esquema de evolución, que es donde están los maestros de sabiduría. ¿Ellos para qué creen que nos dejan tanta enseñanza y dejan todo ese hilo para que nosotros lo jalemos? Y para que nosotros nos nivelemos con ellos, para que nosotros nos elevemos hacia donde ellos se encuentran. Y lo que puede ocurrir con este curso es que tú encuentres a tu maestro, que tú hagas contacto con tu alma y por medio de eso te conectes con el ashram de tu maestro. Yo creo que para estas alturas muchos de los que están aquí participando sinceramente han sentido que no pertenecen a ningún lado y dicen no soy de aquí ni soy de allá. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y la realidad es esa, hay un punto en el que uno se hace esa pregunta y uno se debe de preguntar dónde es mi hogar. A veces migramos, a veces hacemos cosas y demás. Y la verdad es que nuestro hogar no es de este mundo. Nuestro hogar viene de más allá. Nuestro hogar es la casa de uno de estos maestros de sabiduría. Y estos cursos del esoterismo es cuando uno quiere ya encontrar a su Señor, a su dulce Señor, como dice la canción. Cuando quiere ya encontrarse, cuando ya añora estar con ese maestro y cuando ya añora ponerse en contacto con Él y vivir con Él. Eso quiere decir que vas a vivir en conciencia con Él. Y si estos grupos logran su cometido, nos ponemos en conciencia con el maestro que corresponde a este grupo, ese maestro puede poner en contacto con todos los maestros de sabiduría que pueden estar allí. Nuevamente, el requisito sigue siendo el amor. Y nuevamente el requisito sigue siendo el estudio, porque los maestros lo que necesitan son estudiantes, sí, amorosos, serviciales,
amables, pero también que tengan el conocimiento, porque a ellos no se les puede servir sin conocimiento. Y van de la mano estos dos estudios que vamos a ir llevando a cabo. En los planos internos, este grupo, todos los grupos del esoterismo dentro de esta enseñanza espiritual metafísica, están dedicados al maestro Kuthumi. El maestro Kuthumi es el encargado y es a donde va dirigido todo el contacto que nosotros podamos hacer con el interior a través de estas charlas, a través de estos encuentros, va a contacto con él. Vamos a contactarlo a él. Y con base en eso, uno de estos 6 maestros, 5 y uno con el maestro Kuthumi, puede adoptar y puede pertenecerse al ashram de alguno de estos maestros de sabiduría. Esto es el comienzo apenas, esta es la primera sesión de estudio que se lleva a cabo. Todos los maestros de sabiduría han formado parte de grupos esotéricos. Jesús preparó a 12 para que fueran su grupo místico esotérico, a los cuales solamente les revelaba ciertas verdades. Fueron los únicos que pudieron verlo ya después. Y él les daba grandes verdades. En algún momento, hasta los del grupo interno de Jesús dudaban. Pero eso no quita que se haya hecho el trabajo que él tenía que hacer para ese motivo con sus discípulos. Porque esto es un entrenamiento que se recibe acá, pero si uno lo hace muy bien acá, uno se puede poner a trabajar. Y eso es, digámoslo así, una cartilla metafísica, es un carnet metafísico para allá arriba. Hay 2 formas de vivir la vida, y ese es el preludio de todas estas charlas. Estas charlas llegaron muy repentinamente porque yo también soy muy celoso de dar estos cursos y prácticamente no las había dado yo estas actividades porque les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño. Y la vida, gracias al Padre, me ha permitido estar donde se arrancaron estos cursos del esoterismo, que fue en Egipto, en el año 2013. Finales del 2013 y principios del 2014. Y estos estudios representan ese paso que uno tiene que dar para encontrarse con la llama de la ascensión, con el rayo blanco, con la luz del Luxor, con todo lo que decretamos. Y el punto, después de un cierto tiempo, también porque de pronto uno se dedica mucho pues qué sé yo, a ciertas cosas y un poquito deja de lado a los maestros. El punto es hay 2 formas de vivir la vida. Uno es creyendo que todo es la mano del maestro que está detrás, empujándote, echándote empujoncitos para que seas mejor, para que le eches ganas, que cree en tu potencial y que te echa la mano. Y la otra es no creyendo en nada. En un camino uno vive la magia y en otro camino no pasa nada. ¿Cuál prefieren? Estas sesiones son para encontrar la mano del maestro detrás de todo lo que uno hace. Y es un punto para darse cuenta de eso. Y si ustedes realizan esto hoy por hoy, vivamente dentro de ustedes, hay un maestro que les va a meter la mano blanca en cada una de sus acciones de su diario vivir. Y ustedes nada más van a tener que estar flojitos y cooperando para eso. Cuando vean, se van a dar cuenta que van a estar haciendo cosas que si fuera por la parte humana no harían. Que si fuera por las cuestiones, uno no toma las decisiones que se toman cuando un maestro está moviendo allí las cositas para que se ajuste todo eso. Y esto es algo que yo platicaba con Mariana en unos días antes, yo creo que cuando se estaba cocinando esto en los planos interiores,
y le decía que es vivir con maestritis. Yo, la verdad, la dejé mucho tiempo la maestritis. Porque si tú utilizas la maestritis con gente que no está en ese punto y demás, pues no pasa nada. Es como los muggles, ¿verdad? De la película Harry Potter, los muggles. Los que conocen y saben que existe la magia y que son magos y los que no. Entonces, este es la invitación al mundo mágico y al mundo real, al mundo más real, al lugar más real que existe, que es el lugar de los maestros. Estos maestros existen, estos maestros viven, y estos maestros saben si los estudiantes están dispuestos y si la vibración de los grupos se pone a tono, ellos acogen los grupos y acogen a los estudiantes y demás. Por eso se fue tan determinante con las cuestiones que vimos para establecer los grupos, y en las 8 sedes que están corriendo ahora mismo los grupos, en todas hubo pruebas pues para que eso se pudiera cuadrar y se pudiera llevar a cabo del modo correcto. Entonces, bueno, helos ahí. El maestro, el Moria no se le despega al maestro Kutumi. Donde está Kutumi, está el Moria y viceversa. Ellos ya no se sueltan. Son amigos, hermanos, se quieren mucho y ambos trabajan en el mismo propósito. El maestro Saint Germain va de la mano con esto porque es en su era, en esta era actual, donde se desprenden estos grupos y bajo la venia de su enseñanza del yo soy, de la llama violeta, que justamente es atractivo para todos nosotros. Muchos llegamos aquí justamente por estas enseñanzas del maestro Saint Germain y de los discípulos directos del maestro Saint Germain, como Connie Méndez, Guy Ballard y demás. Está también, pues, esta triada de maestros de sabiduría, que es el señor Kutumi, que es el Cristo de la tierra, nada más y nada menos, es el alma de la tierra, es el centro espiritual de la tierra, el señor Gautama, que es el señor del mundo, y el maestro Yual Kul, el tibetano, que es el maestro que tiene toda la enseñanza oculta, la enseñanza más profunda del mundo, de todos los lamasterios, que está ya en la parte inferior izquierda, y el maestro Serapis Bey en la parte inferior derecha, que es el maestro que en últimas circunstancias nos va a decir, pásele al siguiente nivel o todavía échale ganitas. Pero él es justamente, él representa esa prueba, por supuesto, de la ascensión, que en algún momento cada uno de nosotros va a llevar a cabo y demás. Esto es muy importante, la conformación de los grupos solamente se da cuando, luego de haber concluido con un facilitador los cursos básicos. Hay casos específicos donde se platicó con los estudiantes y vimos que se tenía que nivelar, se tenía que hacer una nivelación y se va a hacer la nivelación. O sea, un estudiante que no tenga el ciclo básico de estudios y que ya está en estos estudios, tiene que echarle ganas al estudio. ¿Me entiendes? No están allí por su cara bonita, no están allí por buena onda, no están allí por nada de eso. Tienen que estudiar, tienen que ponerse a estudiar, acudir a las nivelaciones y pegársele a un facilitador para que les ponga los sellitos, pues. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento que se va dando, esto va a ir escalando sesión tras sesión. Entonces, esto es muy importante. No es necesario pertenecer a este grupo, esto también es importante por aquellas personas que, qué sé yo, tienen ganas de participar y no están en esta ocasión participando. No es obligatorio estos cursos. O sea, estos cursos es para el estudiante que ya quiere llegar a este nivel o a este punto que les platiqué, de contactarse con su Señor, con su ser interior, con su ashram. Ese es un plus, pues, que cada estudiante que está aquí, pues, está haciendo sacrificios para que eso suceda. En todas las ciudades se está haciendo este asunto, pero no es una obligación, pues, que todo mundo tenga que estar, no, al contrario. Hay gente que por protegerles mentalmente, por protegerles
de que reciban una descarga y que se les fundan las neuronas, pues se les dijo, sigan estudiando y a la siguiente vemos a ver cómo nos ponemos ahí a tono, ¿vale? Entonces, esto es de amor y estudio. Podemos leer acerca de los participantes del grupo. Conformado por especiales, confiables, colaboradores y talentos de la metafísica. Entonces, bueno, enhorabuena. Algo se les vio a ustedes o algo tienen que de alguna de esas cualidades, ¿verdad? Tienen por lo menos el potencial, si no. Para que no se me sientan mucho, ¿verdad? Pero es así, es amor, servicio, ser confiable, fiel, colaborador y atento de la metafísica, estar atento siempre pues de los estudios de la metafísica. Y el objetivo, por supuesto, es el conocimiento más la práctica, es lo que nos va a llevar a este punto de la sabiduría, de contactarnos con la fuente original de la sabiduría interior de donde emana toda la verdad del ser. Y que puedas vivir tu vida bajo esa sabiduría naturalmente, solamente estando en contacto con ella. Y por supuesto, eso en algún momento cuando se vive solamente en este estado de conciencia, que es la meditación que hicimos para iniciar, que es el estado de conciencia de la alineación con la mónada, eso se puede producir y que ustedes vivan solamente en el ser, que ustedes muevan todo su mundo con base en el ser. Dice, podemos leer, con el conocimiento van a tener dificultades en un estudiante espiritual ignorante es un ciego de la maldad. Eso es así. Se necesita que todos se pongan atentos, listos, estudiosos, para que puedan aprovechar todo lo que se está llevando y que vaya consono lo que se les dé en el corazón con el desarrollo mental. Porque la maestritis o la devoción por sí solita, la devoción a los maestros por sí sola, necesita ser equilibrada con el estudio. Es por eso que en algún momento en los centros ocurrió que en este centro de estudios en Ciudad de México fue el primer lugar de todo México donde se dio la enseñanza del esoterismo, de la metafísica. Este fue el primer lugar donde arrancaron los grupos en Ciudad de México o en México. En este mismo lugar fue que se activó todo esto. Y el asunto es que cada uno de nosotros va a ponerse a trabajar con ese objetivo de construir su propio antashkarana, su propia línea de su vida y de conexión con su propio ser. Obviamente estamos compartiendo en grupo, estamos vivenciando esta enseñanza en conjunto, pero eso pues va a ser que se va a llevar a cabo en conjunto. Y que también el día de hoy es el día de la triangulación de la logia siriana. Estamos en el festival del sensible señor Sol Sirio. Prácticamente estos grupos están arrancando con eso. Y la triangulación siriana, los maestros de Sirio trabajan con la meditación que nosotros vamos a aprender en estos estudios, que es la meditación transversal, primero vertical y luego horizontal. El cosmos y el sistema que nosotros vivimos vive sostenido por la meditación que hace Sirio. Por eso el poder que se descarga en estos momentos, en este tiempo, es muy grande. Porque Sirio es el sol detrás de nuestro sol. Es el papá de nuestro sol físico, pues. Y él sostiene eso por medio de su alineación. Esa alineación la vamos a hacer nosotros también hacia nuestra mónada y después hacia en horizontal.
bañando nuestras casas, bañando nuestras familias, bañando nuestros grupos, bañando nuestras comunidades, expandiendo eso. Estos grupos, como son núcleos de amor y sabiduría, se produce en sí el efecto de la gran invocación, expansivo, pero necesita estar activo ese componente de amor y sabiduría al mismo tiempo para que eso se expanda y se irradie alrededor a todo sitio. Entonces, a partir del contacto con el ser interior, lo que cada uno de nosotros logre, se lo dona a todos los demás. O sea que si la Margarita en Guadalajara o el Rodo o Blanquita o la Cristi en Los Ángeles o alguien se pone a trabajar mucho el amor y la sabiduría, si logra, se vuelve un Buda en esta encarnación, eso se expande y beneficia a todo el ashrama, a todos los estudiantes que estamos haciendo esta enseñanza hoy. Porque el trabajo es grupal. Y lo que hasta donde llegue uno de los estudiantes esotéricos es el punto más alto que llegue ese grupo del esoterismo a contactar. Y también hasta donde llegue el estudiante más bajito del grupo es hasta donde llega el grupo. Por eso es importante esta alineación. Vamos a recibir una meditación en las próximas lecciones que es pensar bien de tu grupo espiritual hacia los lados, de tu facilitador y de los maestros que están por encima y de tus hijos o tus estudiantes o los que vienen en camino. Esa alineación tiene que ser, porque es el único modo de expandir la concienciación de la luz. Eso ocurre por radiación, pero ahora lo vamos a hacer, digámoslo así, dirigidamente. Por eso los grupos del esoterismo son tan importantes y suceda lo que suceda, se tiene que conservar esta semilla del amor y del perdón ante todo. Porque justamente como son centros de amor, la energía contraria les tiene terror. La energía contraria le tiene miedo a estos grupos, a estos conglomerados, a estas fuentes de centro de amor. Y por eso se alborota la energía cuando va a haber algo así. Y brotan de todos lados. Lo que toca justamente es proteger todo esto. Había estudiantes que se reunieron antes, estaban haciendo servicios, decretos y demás. Si pueden reunirse antes y hacer decretos de protección antes de que pasemos lista, es lo correcto también. ¿Por qué? Porque eso es muy potente con lo que estamos trabajando. Y es un ingrediente esencial de todo esto. Y bueno, 5 años han pasado desde que se inauguraron los grupos del esoterismo y la verdad es que he visto cosas. Y el objetivo es que esas cosas que se han visto vacunen para que no sucedan más. Para que estos grupos en verdad cubran el propósito para el que fueron diseñados, que es expandir esa ola de conciencia y que desde el punto de luz se expanda y se haga luz en las mentes de los hombres. Que desde el punto de amor se haga amor en los corazones de los hombres. Y que desde el centro, donde estamos los seres humanos, que se cierre la puerta al mal. El objetivo de la gran invocación está metido aquí. Dice Rubén Cedeño como una bendición en este prefacio del libro, que el bendito señor Gautama, Lord Kuthumi, el Moria y su majestad Saint Germain den su iluminación para la comprensión de este texto para todo aquel que lo tenga en su mano. Gracias, Padre. Yo estoy aceptando, ¿verdad? Muy bien. Los objetivos, número 1, es manifestar tu propia alma. Tú estás aquí para manifestar tu propia alma. No somos lo que creemos que somos. Las etiquetas, los nombres, los prefijos, los títulos, las cosas y demás, pues se quedan aquí. Funcionan y tienen un cierto nivel, pero de allí no pasan. Lo que venimos aquí es expresar nuestra propia alma. Y esa alma es indetenible.
Decía Aristóteles que la única forma de no hacer nada, pues es no decir nada, no hacer nada y ser nadie. Pero el asunto es que cuando tú estás en contacto con tu propia alma, tu propio ser, ese ser, esa alma te impulsa. Ese ser y esa alma te pone donde debes de estar. Esa ser y esa alma te pone y utiliza todo para colocarte en el sitio que ocupas, en el universo, en la vida, en el mundo. Y es justamente ser y convertirnos en nuestra propia alma, el objetivo número 1. Número 2, prestar auxilio a la humanidad como una extensión de la jerarquía de maestros, de los maestros de sabiduría. Los maestros ocupan a los estudiantes y los grupos del esoterismo para expandir sus bendiciones alrededor, en la humanidad, en la comunidad. Y se va a hacer una red justamente de luz, como un arbolito de Navidad, que se va expandiendo, se va extendiendo y se va extendiendo. La verdad es que así como estamos trabajando este grupo el día de hoy en conexión con ocho ciudades y demás al mismo tiempo, es cómo estos grupos trabajan en el nivel metafísico. Hay estudiantes de diversos ashrams que en la meditación se conectan todas las mañanas. Y ahorita estamos conectados pues desde la península norte de México a la península del este, de este a oeste, y ahí está pues California también metido, ¿verdad? Pero prácticamente de la República encendiendo los focos del arbolito. Y si hay grupos esotéricos, hay muchos grupos esotéricos que no conocemos, pero si nosotros hacemos conexión, esa red de influencia se conecta con los grupos en todos lados, en Inglaterra, en Canadá, en Suiza, en Suecia, y se expande este propósito. Esas redes existen, como el Internet, y se establecen conexiones para la bendición y únicamente para la ayuda a la humanidad. Un grupo de esoterismo solamente tiene planteamiento en cuanto más expande su bendición a la humanidad, alrededor donde nos encontramos. Y entonces dice, presta auxilio a la raza humana como una extensión activa de todas las almas y del ashram del maestro. El ashram son los retiros de los maestros, donde en el caso del señor Kuthumi se denomina la hermandad de la túnica dorada, donde hay muchos sabios allí. Hay muchos papas, hay muchos franciscanos, hay todos los que colaboraron en algún momento, hicieron algo y demás con los maestros de sabiduría, están metidos en esa hermandad. Y ellos se meten a trabajar ese propósito. Y recuerden que en las noches pueden pedir ir al retiro de Kashmir, en la India, donde se encuentra esta hermandad. Y pues que también se les pega alguito, ¿verdad? Y es donde está el maestro Kuthumi siempre también despachando y atendiendo. El tercer objetivo es el desarrollo del cuerpo mental. Recuerden que es para lo que estamos aquí. Es lo único que nos divide de los animalitos, el uso de nuestra mente. Pero ahora toca despertar esa mente superior para lograr el verdadero discernimiento. Y por medio de estos estudios, como son muy clavados, la verdad, son muy densos y demás, te obligan a que se te caliente el cerebro. Y el cerebro es lo más caliente que tiene el ser humano, por si se lo preguntaban, ¿verdad, Margarita? Pero el asunto es que es el que quema más calorías y por eso hierve y por eso quema, porque ahí está un centro solar muy grande. Y cuando eso se despierta, por supuesto, se produce el discernimiento, la luz del sentido común, de la conciencia. El cuarto objetivo de estos estudios es el estudio de los asuntos más profundos, directos y recónditos de la enseñanza espiritual. Como pueden darse cuenta, estamos hablando de cosas que no se hablan en las sesiones comunes y corrientes. La verdad es que poquitas veces se habla de pronto de los maestros así como
en crudo, pues. Así como son las cosas y estas enseñanzas son así. O sea, en estas charlas pueden preguntar las cosas que ocupan, por supuesto, el alma, el ser lo más profundo de los maestros. ¿Vale? Llevar a la práctica el conocimiento de energía y comprensión espiritual adquiridos. O sea, por supuesto, la vibración de los maestros. Ustedes, si se conectan con esta enseñanza, si se enchufan, si la viven, si la vibran, etcétera, pueden en cada momento solicitar la asistencia de los maestros. Por supuesto, hacemos las invocaciones. Y cuando uno hace la invocación, los maestros siempre vienen, dependiendo de la vibración con que la hagamos. Pero cuando tú tienes la vibración del maestro, el maestro siempre está contigo. Y si no está él, te manda a uno de sus estudiantes para que esté detrás de ti todo el tiempo, respaldándote. Muy bien, entonces esto es de sentido común, inteligencia, buena voluntad y amor en sus miembros, donde todos son iguales y uno de ellos funge como facilitador, ¿verdad? En este caso es así, es la parte que me toca jugar en algún momento. Pues ahí ustedes mismos tendrán sus grupos internos y darán sus charlas a sus grupos internos y demás, y es solamente un rol, pero eso no quiere decir que yo sepa más, que estudie más, ni nada, al contrario, quiere decir que necesito más esto que cualquiera otro de los demás. Entonces, en algunos casos dices el facilitador está capacitado para ello y otras veces no. Por lo cual, pues ahí hay que invocar la ley del perdón, ¿verdad? Para todos los facilitadores y tenerles compasión, si no se tiene esa cuestión, pero se asume esa responsabilidad, o sea, es una responsabilidad que estamos tomando, pues así, ¿verdad? Seriamente, como debe de ser de estos estudios. Hay momentos para todo, como ustedes ya saben, en metafísica. Si te ponen el jarabe tapatío, bailas. Pero si te ponen una charla de metafísica, trabajas con tu conciencia, trabajas con tu discernimiento superior. Muy bien, podemos leer. El grupo de estudiantes del esoterismo de la metafísica tiene que estar formado por personas que tienen práctica un programa de estudios espirituales pedagógicamente usados por maestros de sabiduría para la edad, estando dispuestas a aceptar de modo las negatividades de su personalidad y guiará sus vehículos interiores del alma, que es la meta mediada de la humanidad actual. Ok. ¿Tienes duda, Vero? Habla fuerte para que te escuche. Respecto a, ahorita nos comentaste de cuando uno se integra al estudio del esoterismo, tienes la oportunidad de pertenecer a un maestro. ¿Qué sucede con nuestros compañeros afuera que dan metafísica aparte, que, bueno, no siguen los conocimientos de cada uno de nosotros tiene relación, siempre ha tenido relación o el potencial de una relación con un maestro de sabiduría. Siempre que ustedes lleguen a estas enseñanzas, que a ustedes en esta vida les haya tocado estudiar metafísica, no es casualidad. Yo les dije en algún lugar, es que de pronto, se los digo de broma, pero puede suceder. Te cruzaste por allí y Saint Germain te rozaste con él. Y te golpeaste el hombrito con él. Y ya solamente eso bastó con la vibración para que en algún momento tu corriente de vida se encaminara con eso. O fuiste su amigo, o le diste dinero, o le ayudaste, o él te ayudó. Y esas relaciones quedan por siempre. Bueno, si Madame Blavatsky y el Leadbeater fueron los perritos del Moria y Kutumi en una encarnación, y eso los unió para siempre. Eso quiere decir que sus mascotitas
Si ustedes se aplican, pues se pueden volver sus discípulos espirituales más adelante y van a hacerlos ascender. Porque la única red que existe es el amor y el cariño. Nosotros no sabemos, sabemos la línea discipular a la que pertenecemos. También está por verse al ashram al cual se conecta este grupo en específico. Pero en algún momento, si hay por allí un hermanito, un hermano que no tiene un grupo espiritual o no tiene conexión con estos estudios y demás, pero tú sí, eres como el que se topó un día con un maestro y tiene conexión con él. Tú tienes la oportunidad de ayudarle a esos seres o a esos estudiantes a conectarlos con lo que les toca. Porque esto es así, este ashram o este estudio está dedicado al maestro Kutumi inicialmente, porque él es la línea discipular a la cual estamos yendo. Pero ya allí puede, en conjunto como grupo, es un ashram de un maestro, pero cada uno aparte pertenece a un ashram solito. Y a veces los maestros se prestan estudiantes y dicen, te presto que te va a ayudar en esto y te presto te los cambalachean, pues, para objetivos dentro de la enseñanza. Pero el asunto es que cuando estás con un maestro, entras al mundo de los maestros. Ellos no se pelean la clientela, ellos no dicen, ven aquí, ven a mis charlas y no vayas al del otro. Ellos no dicen, cree en mi religión y no creas en el del otro. No. Porque el asunto es que si tú entras al ashram del señor Kutumi, eso te conecta con todos los otros maestros de sabiduría. Pero esa es la magia, por supuesto. Y el único vínculo, vuelvo a repetir, es el amor. Es el cariño. Podemos leer. El grupo de estudiantes del esoterismo, de la metafísica, viene con la realización de la meditación contenida y la alineación con el alma. Que este es el supremo objetivo de esta cátedra. Muy bien, en su libro de servicios viene la alineación con el alma. Me avisan en qué página para que todos en todos lados se enteren. Pero una vez que tienen que están participando de este grupo, estamos con el compromiso, todos los que estamos aquí, de hacer este decreto por las mañanas. Va a ir de la mano con una meditación que vamos a hacer todos los que estamos aquí, todas las mañanas. Todos los que estamos acá en estas sesiones, es la tarea, pues. Esta semana, pues que se lean este decreto de alineación con el alma. ¿Qué página es, Pablo? La 339. Está en la página 339 del libro de servicios, ¿verdad? Entonces, para que este lo puedan practicar, y es el decreto a trabajar como tarea diaria toda esta semana y mientras tengamos estos ciclos de estudios, que es el primer ciclo. Cada ciclo va con un decreto y una meditación. El segundo ciclo tiene otro decreto y otra meditación y así va avanzando. A la primera hora de la mañanita, porque cada quien se despierta distinto, ¿verdad? Pero es cuando te levantas, el primer decreto que haces es el de la alineación con el alma. Todas las mañanitas conviene. Tú haces todo ya tu ritual de decretos después, pero el de alineación con el alma, ese no falla, porque ese es el que te mantiene en conexión con el ashram, te mantiene en conexión con el ser divino y demás. ¿Hay dudas en algún sitio? No, todo bien. Ok. Muy bien. Continuemos entonces. El 339 de la última edición, ¿verdad? Muy bien. La membresía. Esto es muy importante, ¿verdad? La membresía como metafísico no existe. No ha existido y no existirá. Nos otorga
Y dice, asunto que se espera a que así sea siempre, ya que las enseñanzas que facilita están destinadas a ser propiedad de toda la humanidad. Estas enseñanzas son para que surja el grupo de nuevos servidores mundiales, para que se haga contacto con los nuevos servidores mundiales, para que se conecte con todas esas personas que están haciendo las cosas bien y que pertenecen a los ashram de los maestros y se exprese esa cuestión en el mundo. Eso es muy importante, ese es el centro de todo esto. Dicen, es posible que en algunos casos ciertos estudiantes candidatos a pertenecer al grupo de estudios esotéricos sean probados de tal manera que se ponga de relieve su falta de perdón, ausencia de amor compasivo o fallo en su vocación al servicio desinteresado. Esto sucede para que el facilitador sopese seriamente si esta persona es merecedora o no de pertenecer a un grupo como al que pretenden. ¿Por qué? Porque el asunto por el cual prácticamente están ustedes aquí, están ustedes en La Paz, en Cancún, en Los Ángeles y en todo sitio, es porque alguien metió las manos por ustedes. Alguien dijo, si yo confío en este o en esta. Y por eso ustedes están conectados el día de hoy con esta enseñanza. Alguien metió las manos. El asunto tiene su asunto, porque cuando tú metes las manos por alguien, quiere decir que confías en esa persona, hay amor. Pero si esa persona la riega, es tu karma. Y ya, ¿verdad? Ya empezaron así a tronar los dientes. ¿Por qué? Porque es así. Y es que es el fundamento por medio del cual trabajan los maestros. Los maestros meten la mano por los estudiantes, pero si los estudiantes lo hacen bien, pues también es karma. No vamos a hablar del caso opuesto. Pero el asunto es ese, piensen siempre ustedes este asunto, porque así es nuestra vida. O sea, para que ustedes estén aquí, sus papás tuvieron que haber hecho cuchicuchi. Uno debe de estar agradecido por el santo cuchicuchi que hicieron sus papás. Y están el día de hoy ustedes aquí. Siempre hubo alguien que metió las manos o metió algo para que uno estuviera acá. Él le dio el voto de confianza, pues. Y es así nuestra encarnación y es así nuestra vida. Y ese es el único sendero de ascensión que se puede tener. Alguien nos está avalando en los planos internos para que nosotros. Alguien nos hizo llegar a estos estudios con esa mano blanca. Y es para que pensemos en ese alguien. Y no cometamos errores. Súper interesante, ¿verdad? Muy bien, dice, mira, aquí es puro bonito, dice, este grupo estará conformado por personas adultas, maduras, conscientes, independientes, mayores de edad, sin traumas ni problemas psicológicos, sensatas, inteligentes y autocontroladas, que no estén contra nada ni nadie, de mentes claras, colaboradoras, alegres, desprejuiciadas, autoconscientes, humildes, totalmente afectivas, amigas entrañables y confiables, de extremo entendimiento entre sí, que no se inmuten por ninguna observación directa o indirecta que se les haga, inquietas y movientes, tanto física como mentalmente, y más que nada en asuntos del desenvolvimiento del alma, diestras en los menesteres que requieren del grupo en general, el facilitador y la humanidad. Entonces, pues ahí es algo, ¿verdad? Que finalmente cada uno de los que están participando tiene, y por eso está aquí, o lo tiene en potencia y lo puede desarrollar al por mayor. ¿Podemos leer todos juntos? Así considera ese proyecto indicado a los estudiantes y en general de estudios se ha definido con un grupo de estudiantes del esoterismo de la metafísica. Muy bien, eso es así.
A las charlas públicas de las carteleras, de los avisos y demás, todo mundo entra y todo mundo jala y todo para todos lados. A estas actividades, como ya pueden ver, tiene que haber un sentido muy fuerte, muy nuclear, pues, de por qué se está haciendo todo eso. Entonces, es muy importante darse cuenta de ello para corresponder por qué se hizo la forma en la que se hacen estos grupos, que es distinta. ¿Me entienden? Que no se publica ni nada por el estilo. Pruebas, dices, es posible que los estudiantes sean probados para ingresar o permanecer en el mismo, y realizar estas pruebas no está en manos de ningún humano, sea facilitador o no, sino en observarlas cuando ellas vienen. Nadie le inventa pruebas a nadie. Vienen solas. Expongamos 3 ejemplos, dice Rubén. La prueba número 1, dice, un estudiante que abiertamente prefiera seguir a otra persona que puede ser su pareja. Y dice, no, pues yo me quedo haciendo cuchicuchi. Tengo que hacer mucho cuchicuchi hoy y por eso no puedo ir al curso. Pues no. Dice, familiares, amigos u otro grupo espiritual o estar en un grupo de estudios de la enseñanza espiritual metafísica. Es una prueba de que no se debe pertenecer a este grupo, sino a que su instinto de manera natural escoja, ¿verdad? Es una cuestión natural. Y esto es muy importante. Cada quien decide, por supuesto, participar de esto. O sea, esta es la charla, digámoslo así, del previo. Estamos ya viendo contenido de lo que vamos a ir viendo, pero es el previo, es el arranque. Si algo de aquí a alguno de los estudiantes pues no le parece o algo así, pues no pasa nada, ¿me entienden? No, no pasa nada y simplemente pues toma su decisión y listo, ¿me entienden? Pero es así. Cada quien decide seguir estos estudios hasta donde quiere y es libre, es voluntario y es justamente con todo eso, si uno lo desea. La prueba número 2 que puede surgir. Dice, alguien que en una situación inarmónica con otro miembro del grupo le suspende el trato, no le dirija la palabra, evoque para su persona el que puede ser víctima de un acto delictivo o abiertamente mencione demandar legalmente, es falta de perdón y compasión y su nivel de estudios no es del grupo de estudios del esoterismo de la metafísica, sino el del 4º pilar de la metafísica, que es el aprendizaje y la puesta en práctica de la llama violeta y la ley del perdón, y allí debe ser ubicado. O sea, venganzas, riñas, eso no es para un grupo, al contrario. Aquí se supone que están los más perdonadores, el 4º pilar. Los que mentalizan más positivo, el 1er pilar. Los que invocan y hacen más servicios, más decretos y demás, de los rayos. Y los que están más en búsqueda del desarrollo del ser interior y demás, o sea, los pilares de la metafísica cumplidos. ¿Cómo va a entrar en un grupo esotérico una persona que todavía no ha estudiado los pilares? Primero necesita conocer y practicar los pilares. Porque es así, entre los miembros del grupo del esoterismo se debe de conservar la fuerza del amor, del perdón, del mentalismo positivo y de todos los 7 rayos para bien, suceda lo que suceda. Es súper importante todo eso. ¿Estamos claros? Muy bien. La prueba número 3 que puede suceder, dice, una persona que divide, rivaliza, crea cismas, va en contra de una de las 3 joyas o busca títulos espirituales como el de presidente, vicepresidente o mensajero o líder. Su nivel de estudios no está en el grupo de estudios del esoterismo, de la metafísica, sino en la realización del libro Humildad. O sea, que ustedes no están aquí en estos grupos para creerse más que los que no están en estos grupos. Esto, más que un privilegio, es más responsabilidad por estudiar y por buscar todo esto. Cada uno de nosotros pues tiene una hoja de comportamiento espiritual, entre comillas, o sea, pero esa hoja de vida, ese currículum sí existe. Y los maestros lo conocen. Ellos saben si alguna vez hablamos mal de un maestro. Porque se queda en nuestro registro, en nuestro CV. Y entonces, pues nada, entonces dicen, pues como que habló mal de un maestro, pues qué. A menos que uno diga, no, yo pido perdón, etcétera, etcétera, ¿verdad? No cuentan los chistes de Pepito y Jesús y todo eso, ¿no? Son cuando se dan chismes, rumores,
cuando se habla mal de la enseñanza o de un facilitador, para que nunca, nunca, nunca se incurra en eso, ¿verdad? Más vale irse y calladito, se ve uno más bonito que hablar mal de alguien que puede estar haciendo un servicio por la enseñanza y demás. Entonces, dice, en estos casos mencionados, la persona en cuestión les falta realizar prácticas previas antes de pertenecer al grupo de estudios del esoterismo. En la hoja de comportamiento espiritual que se lleva de cada estudiante espiritual del planeta Tierra, en un sofisticado sistema que existe en el Royal Teton, se les anota como pruebas del probacionismo las actitudes mencionadas y a su vez también serán pruebas para quien coordine el grupo si permite la permanencia de personas así dentro del grupo, ya que es su responsabilidad mantener el grupo lo más armónico posible. Eso pues sí es sumamente delicado y por supuesto, como no se puede prestar, como ustedes saben, o sea, a que un núcleo de amor se vea, pues con discordia, cualquier estudiante que estuvo involucrado con alguna discordia, con alguna cosilla, aunque es que no fui yo, fue un primo hermano mío que se parecía a mí, para saber, se descarta tal cual, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque se resguarda muchísimo el amor, la fraternidad, el cariño, la sabiduría en estos grupos. Estos grupos siempre han existido, siempre la humanidad ha tenido grupos esotéricos y han sido la fuerza detrás de grandes escuelas, como la escuela de Atenas. Todos ellos estudiaban en Eleusis, que era una escuela de misterios, una escuela esotérica. Todos los faraones egipcios pertenecían a las escuelas del egipcianismo, que es puro esoterismo allí. Jesús pertenecía también a un grupo esotérico, y él tenía su grupo esotérico, pues, que eran sus apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Que después se volvieron los apóstoles. Siempre han existido estos grupos de estudio y son para conservar, y son para guardar, y son para proteger. Muy bien, entonces, si una persona no cumple con esos requisitos, no pasa nada, que practique, 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 hasta que se le pueda volver a dar esa posibilidad. La actitud de los estudiantes para este grupo de estudio es, número 1, vivir en una declarada actitud de amor, perdón y servicio al grupo y a la humanidad sobre todo, en el que se necesite para la expansión de la enseñanza espiritual. Número 2, realizar el trabajo interior de meditación todos los días y manifestar los aspectos de Dios a través del alma. O sea, este es el compromiso, la tarea que nos vamos a llevar en este curso. Número 3, actuar de modo inteligente, creativo, con sentido común. Estas charlas ya no son para decir, es que yo pensé. No. Es para que pienses, para que te pongas y pienses atento, para que no des cosas por hecho, para que uno ubique mentalmente antes de decir algo, antes de tomar decisiones, antes de mover aquí y allá. Súper importante. Ser lógico, sensato, sin necesidad de que se diga todo lo que hay que hacer para que lo haga. De pensamientos, palabras y acciones completamente y totalmente positivistas. Y la cuarta actitud que uno puede sostener es comunicar la enseñanza. La humildad, podemos leer. Muy bien, eso es muy importante. Dice, perteneciendo al grupo de estudiantes del esoterismo de la metafísica, no se pretende formar ningún esotérico, recibir alguna iniciación, ni contactar ningún maestro de sabiduría. Si acaso algo de esto se consigue, será un asunto personal de quien lo desarrolle y como tal, deberá mantenerse como algo estrictamente privado. O sea, cuando alguien lo logre, no se puede hablar de eso. Exactamente. Entonces, esto ya lo vimos.
Dice, no son conjuntos anárquicos, sin ni guía, sin ni dirección, poseen un facilitador que no es director ni líder, no lleva títulos, no se lo llama maestro, ni se le rinde culto, pero que con sentido común y procurando el bien para todos lleva las riendas del grupo y por lo tanto se le brinda amor, solidaridad y apoyo en su trabajo y decisiones. Muy bien, las palabras de Alice Bailey, vamos a leerlas si les parece. Los maestros no son responsables de la hacia cuidar el suelo, poder de no como dirección, no como dirección, mandando órdenes concretas, ni como responsabilidad transferida de la dirigencia del maestro. El discípulo toma sus propias entrega a sus colaboradores, anuncia sus actividades de acuerdo con la luz que hay cuando más avanzado de los estudiantes. Cuanto más avanzado, menos a ellos, el maestro acelerará más eficazmente el camino hacia la jerarquía, acentuando también la responsabilidad y los principios básicos. El instructor del futuro señalará simplemente el camino, lo recorrerá con el discípulo y destacará las antiguas reglas, pero con una nueva interpretación. Muy bien. Dice, los miembros del grupo del esoterismo de la metafísica practican la meditación todos los días a la hora que les sea conveniente, preferiblemente las mañanas, realizando la alineación con el alma, entonando 3 veces el Om y recitando la gran invocación. Fórmula. Sí. Fórmula esta adoptada directamente de las prácticas y recomendaciones de la Gran Hermandad de los Maestros de Sabiduría para los grupos de la nueva era. O sea, el decreto de que viene para la alineación que vamos a realizar, viene todo el servicio, después 3 ohms, que son la alineación que vamos a hacer, y luego la gran invocación, o la última parte de la gran invocación se agrega allí. Se obedece a la razón, a lo que debe hacer, bien revela Alice Bailey. La ley oculta dice que un maestro no debe dar órdenes ni esperar obediencia. Esto es muy importante. Estos grupos, por supuesto, son conformados por este servidor y si lo que aquí se lleva a cabo se trabaja bien, correctamente y demás, puede que algún maestro se contacte con estos grupos y con estos estudios y demás. Entonces, las prohibiciones, vamos a leer para estar claros en esto. En los grupos de estudios esotéricos de la metafísica, es posible que sus miembros se conviertan al es así. ¿Qué va a pasar a lo largo de estos días de meditación y a lo largo de estos asuntos? Todo el poder de cada uno de los estudiantes que estamos conformando este grupo va a ser un empuje para todos los demás. O sea, los grupos, la facultad que tienen es empujarse los unos a los otros, ayudarse, respaldarse. Este es un asunto vital para el tiempo en el cual estamos, porque si ustedes participan de esto, quiere decir que ya tomaron alguna decisión en algún momento de acelerar su asunto para liberarse lo más rápido posible para lo que toca. Y entonces, por supuesto, se acelera también la vida de ese estudiante. Ocurren muchas cosas, se viene la aceleración, ¿verdad? De la cual hemos platicado en algunas charlas y demás. ¿Y qué pasa? Pues que se viene todo al mismo tiempo,
o todo junto con pegado y pasa de todo y demás. Y también es muy común que todos los estudiantes están viviendo pruebas similares al mismo tiempo. Entonces, el respaldo de un grupo esotérico es el espaldarazo y de decir, todos podemos. Si se puede, todos podemos. Es echarle la mano con el pensamiento a ese que está ahí a un lado, a ese que está del otro lado, a ese que está en otro territorio, en otra comunidad, y que todos evolucionemos, que todos avancemos como un grupo. Esa fuerza es muy potente. Cuando uno de los estudiantes está pasando por pruebas y pruebas fuertes, ese poder del decreto, de la meditación, de lo que vamos a hacer, mantiene al estudiante erguido ante las circunstancias que pueda estar enfrentando y lo saca adelante, lo saca a flote. Es bien importante. Ya lo vivenciarán, por lo mientras vamos a hacer este servicio de la mónada todas las mañanas, que está en sus libros de servicios, en la página 339, de aquí hasta que esté la próxima reunión de los grupos del esoterismo, y en la siguiente lección ya vamos a trabajar la meditación de la alineación, que vamos a empezar a practicar también como una tarea diaria, ¿vale? Hay que pensar un formato para que pueda haber recordatorios en los grupos del esoterismo, de lo que se va llevando, ¿verdad? Para estar en conexión, pero ustedes ya saben su tarea. Aquí sí estamos todo el grupo, pero ese power y ese impulso, entre más estudiantes del grupo lo hagan y lo hagan y lo hagan y lo hagan, más le va a ayudar a los demás que no lo están haciendo a que lo hagan, y entre más y más y más es un impulso muy grande para todos. ¿Vale? Y bueno, con